Buenos días, doctor. Buen día, ¿cómo están? Buenos días. Un segundito y le damos. Adelante, vamos a empezar, Johnny. ¿O quién le toca hoy a Luis? No, yo, doctor, nada más me faltó curva de Friedman ya para terminar. Órale. Adelante. Ya están todos. ¿Sí se ve? Sí, yo. Sí. Ok. Bueno, ahora vamos a, ya para terminar, vamos a hablar de la curva de Friedman, que Friedman pues describió un patrón sigmoideo característico del trabajo de parto, graficando la dilatación del cuello uterino con respecto al tiempo. Como podemos ver, pues es esta gráfica, y pues creó el concepto de 3 divisiones funcionales de trabajo de parto, que son el periodo preparatorio, división de dilatación y división pélvica. Hablando del periodo preparatorio, pues aquí en este periodo, pues el cuello uterino se va a dilatar poco y sus componentes de tejido se van a modificar en grado considerable, que si hablamos de dilatación, pues aquí no ocurre una dilatación pues tan grande, sino es más lenta con respecto al tiempo. Y ya entrando en en la fase de división de dilatación, aquí la dilatación va a avanzar en su tasa más rápida. Aquí va a ocurrir una aceleración de la dilatación, donde va a llegar pues hasta un punto máximo, hasta una meseta. Y en la fase de división pélvica, esta se inicia con la fase ya se inicia con la fase de desaceleración de la dilatación del cuello uterino. O sea, aquí ya no, como podemos ver en la división pélvica, ya llegamos como con un punto, a una meseta o a un máximo, y pues aquí van a ocurrir los mecanismos comunes del trabajo de parto, incluidos los movimientos cardinales fetales en presentación cefálica, encajamiento, flexión, rotación interna y externa. Bueno, el tipo de dilatación del cuello uterino, como ya mencionamos, pues de la división es preparatoria y de dilatación del trabajo de parto también es una curva sigmoidea. Y se definen 2 fases de la dilatación del cuello uterino. Aquí tenemos las 2 gráficas comparadas, que tenemos la fase latente, que esta va a corresponder a la división preparatoria, que como podemos ver aquí en las gráficas que puse anteriormente, pero aquí está de nuevo, y aquí está también esta fase latente, donde igual nos marca la dilatación del cuello uterino con respecto al tiempo, y tenemos la fase activa de la dilatación, que es donde ya mencionamos, ocurre la fase de aceleración, la pendiente máxima, y ya la fase de desaceleración. Bueno, empezando con la fase latente, pues esta fase va a corresponder en el momento en que la mujer o la madre va a percibir las contracciones regulares, las contracciones uterinas, y pues la fase latente
latente en la mayor parte de las mujeres va a terminar con una dilatación de aproximadamente entre 3 y 5 centímetros de dilatación, y este es un umbral útil porque nos puede definir los límites de la dilatación en cuanto a esta fase. Y pues este concepto es muy importante dado que el trabajo de parto es un poco más prolongado cuando se incluye esta fase latente, donde pues tarda un poco más en la dilatación del cuello uterino. Y pues esta otra gráfica que tiene varias líneas de colores es como la gráfica de Friedman, pero también hecho por diversos estudios u otros autores, donde la curva de Friedman es esta gráfica roja, donde pues más o menos se mostró pues como algo similar, donde existe un periodo latente y hay una aceleración o fase activa de la dilatación del cuello uterino, y pues se llega hasta a un punto meseta o ya va a empezar su fase de desaceleración. Existe también otra fase que es la fase latente prolongada, que esta fase de latencia es mayor a 20 horas en una mujer que es nulípara y de 14 horas aproximadamente en una mujer multípara. Y los factores que van a modificar la duración de una fase latente, en este caso que existe una fase latente prolongada, es que haya una sedación excesiva o una analgesia epidural, o también que exista una condición desfavorable del cuello uterino y un trabajo de parto falso. Después de que se haya hecho una sedación intensa, pues alrededor del 85% de las mujeres va a evolucionar un trabajo de parto activo, donde pasamos de fase latente y ya empezamos a una fase activa. Y pues el otro 10% de las mujeres, en este otro 10% de las mujeres, pues las contracciones uterinas van a cesar, y esto va a sugerir que ocurrió o representa un trabajo de parto falso, y el 5% que queda aproximadamente, esta va a experimentar una persistencia de la fase latente anormal, donde va a permanecer en fase latente y no ocurre una dilatación o una aceleración de la dilatación del cuello uterino, y pues a estas mujeres se les requiere aplicar oxitocina para poder generar una estimulación. Bueno, ahora pasamos a la fase activa. Aquí las curvas van a revelar un cambio rápido en la velocidad de la pendiente de la dilatación del cuello uterino entre los 3 y los 5 centímetros, que como podemos ver en la fase activa ya ocurre la aceleración para la dilatación del cuello uterino, y pues se puede considerar como de manera confiable que la dilatación del cuello uterino, cuando este se encuentra entre 3 o a 5 centímetros o mayor a esto, y hay presencia de contracciones uterinas, ya hablamos de un umbral de que ya pasamos a un trabajo de parto activo. Y pues la duración promedio de la fase activa en mujeres nulíparas fue aproximadamente un promedio de 4.9 horas, y los ritmos de dilatación del cuello uterino variaron de entre una velocidad de 1.2 a 6.8 centímetros por hora. Y en las mujeres multíparas se mostró que avanzaban algo más rápido en cuanto a la velocidad en la fase activa del trabajo de parto, con una velocidad de 1.5 centímetros por hora. Y pues Friedman describió de manera concomitante las velocidades de descenso fetal y dilatación del cuello uterino, como podemos ver en esta gráfica de abajo, donde cómo se muestra la dilatación del cuello uterino, cómo va ascendiendo y cómo ocurre este descenso fetal. Y pues el descenso fetal comienza en la fase tardía de la dilatación activa, que inicia entre los 7 y los 8 centímetros, más o menos por aquí, en estos puntos, que más o menos es aquí, donde mencionamos aquí. Y entre los 7 y los 8 centímetros en olípara, y se acelera todavía más después de los 8 centímetros. Ahí existe una segunda fase del trabajo de parto, que es este segundo periodo, y esta fase comienza cuando se completa la dilatación del cuello uterino y va a terminar ya con el nacimiento del producto. Y pues su duración promedio se aproxima a 50 minutos en mujeres nulíparas y 20 minutos en aquellas que son multíparas, pero este tiempo es muy variable. El libro menciona que cuando una mujer que tiene paridad mayor, que cursó antes con dilatación de la vagina y el perineo, es posible que de aproximadamente de 2 a 3 esfuerzos para la expulsión que sea posible que con 2 a 3 esfuerzos para la expulsión, una vez alcanzada la dilatación del cuello uterino, sean suficientes para completar pues el nacimiento del producto. Y esto es lo que se resume pues en pocas palabras el segundo fase del trabajo de parto. Y pues eso ya es todo de mi parte. Muy bien, yo.
Miren, aquí es importante, digo, bueno, ya mencionabas ahí la dilatación que más o menos se da por hora. Nosotros, así como para recordarlo más fácilmente, decimos que en promedio con un buen trabajo de parto se dilata 1 centímetro por hora, sobre todo en primigestas, ¿sí? Y de 1.5 o hasta 2 centímetros en las multigestas. Digo, eso así como promedio general. Y bueno, pues ahí en ese lado se da todo esto de la curva de Friedman. Y pero es importante que luego también lo van a ver ya durante su paso por el internado, que hay pacientes que ustedes las revisan, tienen 2 centímetros de dilatación y a la hora están prácticamente completas, ¿no? Esto más en multíparas o en multigestas, va a ser raro que esto ocurra en una primi, en una primigesta, pero sí también se da. Pero sí para recordarlo y hasta como pregunta que podía hacer de examen, o sea, ¿cuánto dilata en promedio una primigesta por hora y cuánto una multigesta? Pues es 1 hora y de 1 centímetro por hora y 1.5 a 2 centímetros por hora. ¿Sale? Muy bien. ¿Quién continúa? Yo, doctor. En un Ana. momento comparto. Bueno. Aprovechando el espacio, ¿qué decidieron? ¿Cuándo recuperamos la de ayer? Doctor, bueno, a mí se me ocurrió, no sé qué opina el resto del grupo, pero como en muchos, muchas clases terminamos antes, no sé si quiere que sigamos el tema así como vamos, con las clases que tenemos, sin agregar más, y porque a veces terminamos antes, y ya si al final vemos que nos faltan, pues podríamos agregar alguna. Agregar extras. No, pues Sí, si están de acuerdo, sí. sí, porque muchas veces terminamos antes temario en varias clases. Órale, sale, de acuerdo. ¿Ya se ve la presentación? Sí, ya, bueno, al menos yo la veo. Ok, bueno, vamos a continuar con los mecanismos y los periodos del parto. Mi nombre es Ana Cristina. Como definición, el mecanismo de parto es la combinación de movimientos simultáneos y coordinados que realiza pasivamente el feto durante su progresión por el canal pelvigenital hasta su salida al exterior. Como tal, estos movimientos se pueden dividir en 3 mecanismos, que es el mecanismo de parto de la cabeza, el mecanismo de parto de los hombros y el mecanismo de parto pues, del resto del cuerpo. A su vez, el mecanismo del parto de la cabeza se subdivide en distintos movimientos. En algunas bibliografías describen 6, en algunas 4, pero cabe resaltar que la mayor parte de estos movimientos pues ocurren de manera simultánea. Sin embargo, pues se van a describir de manera independiente para fines didácticos. Y estos son la acomodación y encajamiento en el estrecho superior, el descenso, la rotación intrapélvica, la flexión, el desprendimiento o deflexión y la rotación externa. Comenzando con la acomodación en el estrecho superior, este como tal es la adaptación del polo cefálico al estrecho superior de la pelvis. Menciona que la cabeza suele orientar su diámetro biparietal, que se puede observar en este esquema como la primera flecha, en el diámetro anteroposterior de la pelvis, que sería la segunda flecha aquí representada, de forma que la sutura sagital interparietal pues coincida con el diámetro transverso de la pelvis. También mencionaba que no es infrecuente que para el encajamiento también se utilice los diámetros oblicuos y de preferencia el oblicuo izquierdo en su variedad anterior. Como tal, el encajamiento es el mecanismo por el cual el diámetro biparietal, que es el
mayor diámetro transverso de la cabeza fetal en las presentaciones cefálicas pasa a través del estrecho superior de la pelvis. Ese se puede dividir en el encajamiento sinclítico o el encajamiento asinclítico. El encajamiento sinclítico se da cuando ambos parietales pues entran al mismo tiempo en esta parte de la pelvis, de manera que la sutura sagital queda equidistante entre el pubis y el sacro. Por su parte, el asinclítico, que es el más frecuente y se presenta hasta en el 75% de los casos, se da cuando se introduce primero uno de los parietales y la sutura sagital pues se desplaza. Este se divide en asinclismo anterior, cuando entra primero pues el parietal anterior, o asinclismo posterior, cuando pues entra primero el posterior, como podemos observar en las imágenes. Entonces, como tal, se dice que el polo cefálico está encajado cuando el ecuador de la presentación ha pasado el estrecho superior. Entonces, se dice que el punto guía, que en este caso pues sería la fontanela menor, alcanza el tercer plano de Hodge. Y bueno, estos planos los habíamos visto en una clase pasada, pero pues a modo de repaso, son 4 planos que dividen la pelvis del estrecho superior hasta el inferior. El plano 1 va desde el borde superior de la sínfisis del pubis hasta el promontorio del hueso sacro. El plano 2 va desde el borde inferior de la sínfisis del pubis a la vértebra sacra 2. El tercer plano, que pasa por encima de las esquinas ciáticas hasta S3. Y el plano 4, que va desde la línea recta hasta el vértice del hueso sacro, bueno, hacia adelante. El siguiente movimiento sería la flexión, que en cuanto la cabeza desciende, pues se topa por resistencia, que puede ser del cuello uterino, de las paredes uterinas o del piso pélvico. Entonces, pues la cabeza tiende a flexionar. Esta flexión permite cambiar de un diámetro occipitofrontal hacia un diámetro suboccipitobregmático. Como podemos observar en el esquema, que cambia de este diámetro que es mucho mayor hacia este diámetro pues que es menor, reduciendo así de casi 12 a 9.5 centímetros. En cuanto al descenso y la rotación intrapélvica, una vez superado el estrecho superior, la cabeza fetal desciende por la excavación pélvica y gira de modo de tornillo para dirigir su occipucio hacia la sínfisis del pubis. Entonces, como tal, pues rota desde este punto hacia este punto en más o menos 45 grados, como observamos en los esquemas. En la extensión, bueno, luego de la rotación interna, la cabeza fetal muy flexionada, pues va a llegar a la vulva y presenta extensión. Cuando la cabeza hace presión sobre el piso pélvico, pues van a entrar en acción dos fuerzas, que puede ser tanto la fuerza ejercida por el útero, que actúa más en dirección posterior, y también la fuerza provista por el piso pélvico resistente y la sínfisis del pubis, que pues lo hace en una dirección más anterior. En cuanto a la restitución o rotación externa, la restitución de la cabeza fetal a la posición oblicua da paso a la conclusión de la rotación externa hasta la variedad de la posición transversa, un movimiento que corresponde con la rotación del cuerpo y sirve para llevar su diámetro biacromial en relación con el diámetro anteroposterior del plano de la salida de la pelvis. Entonces tenemos que un hombro sería anterior, ubicado por detrás de la sínfisis del pubis, y el otro sería posterior. Y bueno, a esta fase como tal se le llamaría el mecanismo de parto de los hombros, que como vimos en un esquema que les puse en las primeras diapositivas, se podía dividir el mecanismo de parto de la cabeza, de los hombros y del resto del cuerpo. Entonces, las anteriores que vimos como tal eran de la cabeza. Esta es cuando pues ya se da, por así decir, el nacimiento de los hombros, y la expulsión, que también se puede decir como escamoto del resto del cuerpo, pues ya se da nada más por la salida del resto y no se describe como tal un mecanismo, simplemente sale por sí solo. Entonces, a manera de resumen, pues aquí se pueden observar todos estos movimientos que les expliqué. El encajamiento, que es el número 1, que es el mecanismo pues por el cual se acomoda como tal
en el estrecho superior de la pelvis, el descenso, la flexión, que es el resultado de la resistencia de los tejidos blandos de la pelvis y del cuello uterino, donde pues la cabeza fetal se flexiona hacia la barbilla, de la barbilla hacia el pecho, la rotación interna, que consiste en un giro de la cabeza, donde el occipucio se desplaza hacia la sínfisis del pubis, la extensión, que es el movimiento mecánico que lleva al feto a apoyar su fontanela posterior bajo la sínfisis del pubis, la rotación externa, que es el mecanismo por el cual, pues al girar los hombros hacia la posición anteroposterior de la pelvis, pues la cabeza gira hacia ese lado, y finalmente la expulsión. Estos mecanismos que les acabo de explicar son el mecanismo de parto en la posición occipito anterior, pero pues también se puede presentar de otras maneras, como la occipito posterior, que es menos frecuente, aproximadamente se da en el 20% de los casos. En esta pues la cabeza se encaja en el occipito posterior, que puede ser izquierda o derecha, siendo la derecha la más frecuente. En estos casos el occipucio puede girar hacia el pubis, que se representa aquí como esta flecha roja, recorriendo un ángulo de 135 grados, o hacia el sacro, que está representado con la flecha rosa, con solo 45 grados de giro. Entonces se dice que la rotación hacia el pubis pues es más lenta, claramente porque recorre más grados, y puede ser que quede detenida en el mismo trayecto. Sin embargo, pues los desprendimientos en esta otra forma de mecanismo pues son más difíciles y precisan una mayor episiotomía, y se mencionaba que en ambos casos la distosia de hombros es más frecuente. También tenemos el mecanismo de parto vaginal en presentación podálica. Esa presentación pues se denomina como presentación pelviana, presentación podálica o presentación de nalgas, aquella modalidad de situación longitudinal del feto en la que el polo caudal del mismo se encuentra en contacto directo con el estrecho superior de la pelvis. Y bueno, podemos tener una presentación de nalgas puras, que sería representada en la primera figura, y una presentación de nalgas completas. Se menciona que el porcentaje total de presentaciones podálicas en gestaciones a término va más o menos de 2 a 5% de los casos, lo que significaría aproximadamente una presentación podálica de 1 en cada 30 partos. Entonces, como tal, tenemos 10 mecanismos por los cuales se da esta presentación. El primero es la acomodación del polo pelviano al estrecho superior de la pelvis. En un segundo mecanismo es el descenso y el encajamiento del diámetro vitrocanterio fetal a uno de los diámetros oblicuos de la pelvis materna. El 3 es la acomodación del polo pelviano al estrecho, al estrecho inferior por rotación del diámetro vitrocanterio fetal al diámetro anteroposterior de la pelvis de la madre. El 4, que es el desprendimiento del polo pelviano y la rotación externa, es decir, el sacro fetal rota hacia una posición púbica de la madre. El 5, que es la acomodación del diámetro diacromial del feto al estrecho superior de la pelvis materna. El 6, que es el descenso y encajamiento de los hombros siguiendo el mismo diámetro oblicuo que el polo pelviano. El 7 es la acomodación de los hombros al estrecho inferior por rotación interna, al mismo tiempo que el polo cefálico pues se acomoda al estrecho superior del diámetro oblicuo opuesto al que se utilizó en los hombros y las nalgas. El 8, que es el desprendimiento como tal de los hombros y simultáneamente el descenso y encajamiento de la cabeza. El 9, que es la acomodación de la cabeza al estrecho inferior mediante una rotación interna que hace que el occipucio se coloque debajo de la sínfisis del pubis. Y finalmente el 10, que es el desprendimiento de la cabeza mediante su flexión, utilizando el occipucio como punto de apoyo. Durante el paso por el canal, pues la cabeza puede sufrir algunas modificaciones plásticas. Esto puede llegar a producirse por el desplazamiento o acabalgamiento de los parietales y del occipital, con el objetivo pues de reducir sus diámetros.
Se dice que esas modificaciones son mínimas para la pelvis y los fetos que tienen dimensiones normales, pero pueden ser pues muy significativas en casos de desproporción pelvifetal. También tenemos que se puede formar una bolsa serosanguínea o también llamada el caput sudaneum, que eso se da en trabajos de parto que se prolongan antes de completar como tal la dilatación del cuello uterino. Y este se caracteriza por edema en la región de la piel cabelluda fetal, alcanza un grosor de apenas unos cuantos milímetros y también puede formarse en presencia de una salida vaginal rígida. Ese hay que diferenciarlo del cefalohematoma, que es una colección de sangre en el espacio subperióstico, secundaria a la rotura de vasos sanguíneos situados entre el cráneo y el periósteo. Y bueno, en esta imagen se pueden observar algunas diferencias. Como les mencioné, el cefalohematoma es una hemorragia subperióstica y el caput es una colección serosanguínea. El cefalohematoma va a respetar suturas a diferencia del otro que es mal definido. No va a haber cambios en la piel. La aparición es de horas a días tras el parto, a comparación de la bolsa serosanguínea que puede aparecer durante el parto. Y bueno, esto también se diferencia entre su resolución, que el cefalohematoma puede ser de 6 a 8 semanas y el otro pues es más rápido. También tenemos, como ya habíamos visto, algunas modificaciones de la pelvis. Durante la gestación se puede dar una separación de la sífilis púbica hasta de 4 milímetros. En algunas bibliografías lo mencionaban que puede ser normal hasta 1 centímetro. Esto pues incrementa el diámetro transversal. Y bueno, también hay que recordar que durante el paso de la cabeza por el estrecho inferior de la pelvis, se produce una retrofusión del coxis que permite también ampliar hasta 2 centímetros su diámetro anteroposterior. En cuanto a las contracciones de la prensa abdominal, pues la principal fuerza que expulsa al feto son las contracciones de los músculos rectos, oblicuos y también del diafragma. Algo importante aquí es que la ausencia del dolor impide que aparezca como tal la sensación de pujo, por lo cual es importante hacer coincidir el pujo con la contracción uterina, además de que pues estas contracciones abdominales pues también facilitan la expulsión de la placenta desprendida. Ahora vamos a continuar al trabajo de parto. Esto son el conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen por objeto la expulsión del feto. Tenemos 3 periodos. El 1 es el borramiento y dilatación. El 2 sería la expulsión y el 3 el alumbramiento. El 1, que es el periodo de dilatación, es el intervalo de tiempo que transcurre desde el inicio de las contracciones uterinas que producen las modificaciones del cuello uterino, que sería el borramiento, hasta alcanzarse la dilatación completa. Se mencionaba que esta duración puede ser variable y depende desde muchos factores, dentro de ellos la paridad, las características tanto del feto como de la madre. Sin embargo, pues se describen como duraciones medias en la gestante nudípara entre 12 y 14 horas y en la multípara entre 6 y 8 horas. Ese periodo de dilatación, como lo vimos en la clase anterior, se puede dividir en 2 fases. La fase de dilatación latente, la cual es una evolución lenta de esta dilatación, en donde se dan cambios cervicales que van a facilitar la posterior progresión rápida de la dilatación. Termina cuando el cuello se encuentra totalmente borrado y con una dilatación de 2 a 3 centímetros. Puede tener una duración de 8 horas en la gestante nuligesta y de 5 a 6 horas en gestantes multíparas. La segunda fase es la fase de dilatación activa. En esta fase va a aumentar la frecuencia, la intensidad y la duración. La progresión de la dilatación, como ya nos mencionó el doctor, puede ser de 1 centímetro por hora en las pacientes nuligestas y hasta 2 centímetros en las multigestas. Este se puede considerar a la vez 3 etapas distintas, que es el periodo de aceleración, que suele tener una duración aproximada de 2 horas, donde se consiguen hasta 5 centímetros de dilatación. El periodo de máxima velocidad de dilatación, que también tiene una duración aproximada de 2 horas, con lo que se consiguen hasta 9 centímetros de dilatación. Y finalmente la fase de desaceleración, que esta puede ser de duración variable,
en la que se llega a la dilatación completa. Y bueno, pues en esa tabla podemos observar como tal las duraciones y las diferencias entre las unigestas y las multigestas en esta fase de dilatación. El periodo expulsivo, que se inicia cuando se alcanza la dilatación completa y termina con la expulsión del feto desde la cavidad uterina al exterior. Aquí se produce la máxima actividad uterina y en este periodo en particular tiene lugar el descenso de la presentación, la rotación, la flexión y el desprendimiento de la presentación y de todo el feto, que es pues la mayoría de los mecanismos que les comenté en la primera parte de la exposición. La duración media de este periodo es de 1 a 3 horas en la no digesta, de 30 minutos hasta 1 hora en la multípara, siempre y cuando el estado fetal pues se considere normal. Y finalmente el alumbramiento pues abarca desde la salida completa del feto hasta la expulsión completa de la placenta y de los anejos ovulares. En este periodo pues desaparecen las contracciones clínicas dolorosas y la OMS menciona que puede ser dentro de los 15 a 60 minutos después del nacimiento del feto. Este desprendimiento y expulsión de la placenta, bueno, se da porque hay un brusco vaciado, bueno, después del brusco vaciado del útero, las fibras musculares se acortan, reduciendo así el área de inserción placentaria. Posterior a ello aparecen zonas de despegamiento y se forma el hematoma retroplacentario. El desprendimiento se realiza a nivel de la decidua y parte de ella se expulsa con la placenta, constituyendo la cara materna de la placenta, y parte queda unida al miometrio y será el punto de partida en la regeneración del endometrio en el puerperio. Este desprendimiento y expulsión de la placenta se distingue en dos modalidades: el desprendimiento, que puede ser primero central y luego periférico, o también puede ser inicialmente periférico, por lo que el hematoma retroplacentario pues precede a la placenta. Una vez expulsada la placenta, pues se produce una contracción tónica intensa de la musculatura uterina que favorece la hemostasia del lecho placentario. Y pues eso sería todo. ¿Tienen alguna duda o algún comentario, doctor? Yéndonos a lo clínico, la expulsión de la placenta puede ser, está bien, 15 a 60 minutos. Ya, si en 1 hora no se expulsa esa placenta, pues ya hay que empezar a sospechar alguna patología, ¿no? Como algún atrapamiento de la placenta, como alguna placenta acreta, entonces de ahí tenemos que empezar a pensar en patología. En promedio, la placenta son 15 minutos para que se lleve a cabo lo que es la expulsión o el alumbramiento. Siempre con la placenta hay que nada más, bueno, la pinza que queda en el cordón, hay que tenerlo nada más tenso, sin jalarlo, para pues evitar lo que es una inversión uterina que luego puede ser causa de hemorragia obstétrica. Entonces, nada más para tenerlo por ahí pendiente, ¿sale? Pero así, no, más de 1 hora ya empiecen a hablarle a un doctor porque ya puede estar habiendo ahí alguna patología, ¿sale? Doctor, yo tengo una duda. Sí, En, adelante. en su experiencia, pues no sé si haya visto algunos factores que contribuyan a que bueno, que hay a un mal desprendimiento de placenta. Sí, por ejemplo, se da mucho ¿cómo se llama? En una placenta acreta, se da mucho también, cuando son embarazos gemelares o en pacientes diabéticas, donde generalmente es una placenta muy grande y también puede quedar atrapada, o sea que luego después venga una contracción, se quede atrapada
y pues esto hace que no se pueda expulsar. Pero sí es frecuente esta patología, para que ustedes tienen que estar bien pendientes en cada atención obstétrica que hagan. Digo, son de las causas más frecuentes que por ahí nos podemos encontrar. Sí. Y el legrado, ¿cómo, o bueno, cómo sabe cuánto raspar o qué se siente? No sé. Ok, bueno, miren, a veces se acuerdan o no sé si por ahí se mencionó o lo van a mencionar más adelante, ¿cuántos cotiledones tiene la placenta? Alrededor de 15. De 15 a 20. Exacto, entre 15 y 20. La placenta, recuerden que no nada más es sacarla y aventarla y a la tina. La placenta hay que sacarla, se descubre el área de los cotiledones y lo ideal es contarlo. Les voy a ser sincero, ya una vez que agarran vuelo se les olvida hacer eso, pero bueno, sus primeros partos que atiendan, cuéntenle. De ahí nos vamos a dar cuenta si la placenta salió completa o no. Luego de ahí vamos a suponer que no salió completa o que incluso se quedaron algunas membranitas todavía en cavidad uterina. Se hace lo que le llamamos una limpieza de cavidad uterina, que esa se puede hacer nada más con una pinza de anillos, que cabe perfectamente, pues está recién expulsada la placenta y el producto, entonces el útero, el cérvix todo está dilatado, pasa sin problema la pinza de anillos. Entonces se hace es como si fuera un tipo legrado, nosotros le llamamos limpieza de cavidad, porque nada más es extraer todo lo que esté ahí atrapado, pues, o que se haya quedado restos. Un legrado como tal, cuando lo hacemos, ¿hasta dónde debe de ser? El legrado, si va a ser a los pocos días de un parto, el legrado ya como tal, pueden empezar con pinza de anillos, hasta extraer todo lo que puedan, y luego ya con las legras, o sea, no sé si todos han visto el instrumental y conozcan las legras, que es un instrumento que tiene como un aro ovalado, en el cual pues tienen cierto filo, que luego se van a ir, lo recomendable en la técnica es irse por áreas. Normalmente se recomienda empezar por pared anterior del útero, luego pared posterior y luego paredes laterales. ¿Cuándo nos damos cuenta que la cavidad está limpia? Cuando la legra, al empezar a hacer contacto con, ya con lo que es la fibra muscular, hace un sonido o una sensación. No sé si alguna vez han ustedes frotado dos ladrillos. Es una sensación así de como rasposa, ¿sí? Y se sienten al momento que ustedes están haciendo la limpieza con la legra, y ya en ese momento que se da esa sensación de fricción, nos habla de que ya está limpia la cavidad. Ese es un dato. Otro dato que les indica que la cavidad está limpia es que ya no salen restos ni sale tanta sangre, o la poca sangre que sale con espuma, ¿sí? Entonces, esa es otra característica. Ya cuando están limpiando o haciendo el legrado, cuando ven ya espuma que sale espuma sanguinolenta, desde luego, que sale por el orificio cervical, también les habla de que está limpia, ¿sí? Doctor, y las distocias de parto, por ejemplo, las síndromes bueno, las parálisis de Ertug-Chen y de Kromke, esas, pues no sé qué tan común se dan, o si son más por el parto de cabeza o de nalgas, ingesta.
Bueno, miren, de hecho en relación al parto de pélvico de nalgas, que bueno, pues sí son a las que puede presentar distocias, o bien también en productos macrosómicos, cuando hay también una distocia de hombros, porque te digo, se quedan ahí atrapados los bebés. Les digo, es donde más se pueden dar este tipo de problemas, pero yo les voy a recomendar que cuando detecten por ahí un producto pélvico, de verdad, lo ideal sería hacer una cesárea, porque les digo, el riesgo de complicaciones pueden ser varios. Y pues finalmente pues vamos a lesionar ahí al bebé o lo vamos a arriesgar que se lesione. Pues finalmente nosotros no buscamos lesionarlo. En la distocia de hombro, recuérdense que a veces pues va a ser necesario hasta generar una fractura de clavícula, que la verdad que gracias a Dios, digo, no siempre se tiene que hacer, pero cuando se tiene que hacer es una sensación muy desagradable. ¿Sí? Pero es donde más se puede presentar. Muy bien. ¿Le continuamos con la otra? Ya mañana, con más calma, doctor. De verdad, Es que nos atrasamos, doctor. No pensamos que iba a terminar el tema. Bueno, entonces, lo que comentaban por ahí al inicio, pues le vamos dando pues así, o sea, se termina una, continuamos con el resto, y ya, bueno, pues ahí le vamos midiendo al final del semestre, si nos falta algo, pues las recuperamos ahí con unas orillas extras. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Dale, pues entonces nos vemos mañana, si Dios quiere. ¿Quién continúa mañana? ¿Quién continúa mañana? ¿Diego? Creo que Yo, Valeria. doctor Valeria. Ok, bueno. Está bien, Valeria. Entonces, mañana continuamos y por ahí me mandas, o no sé si ya me mandaste la presentación. Sí, doctor, ahorita la mano. Ándale, pues, vale. Pues nos vemos mañana. Que tengan buen Igualmente, día. Gracias, doctor. Hasta mañana. Doc, vemos.